Buen día, soy María José Castro y estoy interesada en volverme líder de proyecto en esta compañía, por lo que me gustaría presentarles el desarrollo del diseño de una mesa de juegos para niños enfocado en satisfacer las necesidades específicas del usuario. En este camino de diseño pasamos por varios pasos, los cuales se engloban en 4 etapas principales, que son identificación de necesidades, desarrollo de concepto, arquitectura del producto, pruebas y validación. En la etapa de identificación de necesidades, aplicando la metodología de Ulrich y Eppinger, busca comprender lo que necesitan y desean los usuarios, para lo cual es necesario poner mucha atención en los testimonios directos del cliente. En este caso, contamos con el siguiente testimonio de la señora D. Analizando este testimonio de la señora D, se identifican las frases textuales que nos ayudaron a identificar las necesidades y deseos del cliente, referente a la mesa de juegos para niños que desea para su hija de 5 años. Se identificaron 5 frases que se muestran a continuación en la tabla, que posteriormente se tradujeron a la necesidad identificada, como por ejemplo, quiero una mesa de juegos para mi hija de 5 años que le permita jugar sola o con un primito. Esto lo traducimos a la necesidad de la mesa de juegos permite el uso individual como colectivo. Otra necesidad es que ayude a alejarla de la televisión o dispositivos digitales. La necesidad es la mesa de juegos mantiene la atención del niño a través de actividades creativas, alejándolo de medios digitales. Posteriormente, se priorizaron las necesidades identificadas de acuerdo con el testimonio del cliente y, a su vez, se establecieron métricas para cada una de ellas, lo que permitió la generación de la matriz de necesidades y métricas con la que se obtuvieron los elementos claves para el concepto de la mesa de juegos para niños, los cuales son juegos compatibles con la mesa, tiempo de armado y desarmado, rigidez y resistencia de la mesa, tiempo reducido en el uso de pantallas. Con esta información fue posible definir un concepto o el concepto en una oración clara que contenga la función general del producto a diseñar. En este caso se definió como una mesa infantil segura, versátil y creativa que aleja del uso de pantallas. En la segunda etapa, que es la de desarrollo de concepto, tenemos, siguiendo la metodología de Ulrich y Eppinger, se busca identificar las posibles soluciones viables a la necesidad del usuario. Para llegar a estas posibles soluciones, se debe identificar primero las entradas, salidas y subfunciones para definir un diagrama funcional de la mesa de juegos que servirá de guía para la creación de los conceptos a diseñar. En las entradas se define lo que interactúa con el producto, mientras que en las salidas es el resultado de esa interacción, siendo las subfunciones los elementos propios del producto que conectan las entradas con las salidas. En la siguiente tabla que se proyecta, identificamos como entrada, por ejemplo, la durabilidad del juego y como salidas, una estructura resistente para el uso repetitivo. Con estas entradas, salidas y subfunciones, se puede generar el diagrama de caja negra o diagrama funcional de la mesa de juegos, donde, como mencionamos, se interrelacionan las entradas con las salidas a través de las subfunciones. Por ejemplo, la entrada del supervisor pasa por la subfunción de ensamblaje de la mesa, como resultado resulta en la mesa ensamblada. Posteriormente, con las subfunciones definidas, se genera una tabla de combinaciones con las posibles alternativas de cada una de estas. En equipo se determina la viabilidad de cada una de las alternativas. En la tabla que se muestra, podemos ver cómo cada una de las subfunciones tienen de 3 a 4 posibilidades, las cuales se fueron analizando con el equipo y se definieron, como en la tabla que se muestra, sombreadas en gris, las más adecuadas en convivir entre unas y otras y que cumplían con las necesidades del usuario. Pasamos a la tercera fase, que es la arquitectura del producto. Ya con el concepto definido, el equipo continuó con la creación de los bocetos del concepto para identificar los componentes físicos y desarrollar la estructura básica de la mesa de juegos, siguiendo la metodología de Ulrich y Eppinger. A continuación se muestran algunos de los primeros bocetos que se realizaron para la mesa de juegos, los cuales se desarrollaron con un poco más de detalle utilizando tecnología de modelado 3D para mejorar su visualización y análisis. Y con ello
Con estos bocetos, el equipo procedió a realizar una comparación de las características de cada uno de ellos, identificando ventajas y desventajas, para lo cual se creó una matriz basada en las necesidades que primeramente se identificaron, ponderó cada uno de ellos con un peso específico y se evaluó cada concepto para identificar cuál cumple de mejor manera con cada una de estas características esperadas. De la evaluación de los conceptos iniciales se selecciona un concepto o el concepto con mayor potencial y se toman algunas características de los demás conceptos para la generación de un superconcepto. Al crear este superconcepto se obtiene esta nueva versión de la mesa, que está diseñada para 4 niños con una estructura abierta en todos sus extremos y una superficie plana adaptable a distintos juegos. Incluye compartimentos para guardar juegos, materiales, fomentar un mayor tiempo de uso. Es fácil de armar sin herramientas gracias a su sistema de patas con encaje rápido. Su diseño combina rigidez y ligereza, ofreciendo estabilidad durante el juego sin dificultar la manipulación para el supervisor adulto del niño. Pasamos a la cuarta etapa, la parte de prueba y validación. De acuerdo con la metodología planteada por Ulrich y Eppingwer, la fase de prueba y validación tiene como objetivo confirmar que el producto cumple con los requerimientos funcionales y desempeño de usuario establecidos al inicio del proyecto. Con el superconcepto definido, pasamos a esta etapa de prueba y validación. En esta etapa se definieron 4 hipótesis que nacen de las necesidades definidas en la primera etapa de identificación de necesidades. Y utilizando la herramienta de tarjetas de validación, en la cual se establece cada una de las hipótesis, así como criterios y métricas de evaluación, se procede a evaluar el prototipo con el usuario. Se puede ver que estas 4 hipótesis que se plantearon fue juegos compatibles con la mesa, tiempo para ensamblar y desamblar la mesa, rigidez de la mesa, tiempo reducido en pantallas por el uso de la mesa. A continuación, podemos ver un ejemplo de las tarjetas de validación que se utilizaron, en específico aquí para evaluar la rigidez del producto, la mesa de juegos. Posterior a cada una de las pruebas que se realizaron, se pudo recopilar los aprendizajes descubiertos en esta interacción y transcribirlos en una tarjeta de aprendizajes, lo que nos permitió ya con estas tarjetas de aprendizajes ajustar las funciones necesarias y adaptar el prototipo a una nueva versión o un prototipo beta de la mesa de juegos y con esta poder pasar la producción, liberando el diseño y lanzando el producto. Esta es un ejemplo de cómo de una de las tarjetas de aprendizaje del tema de la rigidez de la mesa. En resumen, la metodología implementada fue clave para llegar a una solución adecuada para las necesidades del usuario, además que fomentó un entorno colaborativo creativo, pero estructurado, que minimiza los riesgos al momento de diseñar un nuevo producto y potencializa mejores soluciones. Muchas gracias.